Vamos a iniciar. Ah, está, perfecto. A ver. Perfecto, Luz María. Ahí, para conectar. Listo. Bueno, antes que nada, mi nombre es Giovanna Roque, soy cofundadora también de Warmi Ventures. Nosotros somos una incubadora de negocios que justamente impulsa el emprendimiento femenino a través de diversos programas, talleres y eventos relacionados para potenciar sus emprendimientos. El día de hoy vamos a comentarles un poquito introductorio sobre Warmi Ventures. Nosotros a lo largo del camino ya hemos venido desarrollando más de 5 programas o generaciones en las cuales hemos podido acompañar a diversos emprendedoras en este camino, pues de pasar de la idea a la acción y a través de los diferentes programas y talleres y eventos que desarrollar, impactar a más de 3.800 personas que se sumaron de manera online y presencial a nuestros eventos. 65 equipos que han formado parte y hoy en día aliados nacionales e internacionales que comparten este propósito y sobre todo los mentores y voluntarios que han acompañado justamente esta gestión y sobre todo este gran propósito. Acá tenemos alguna de las, pues, testimonios de nuestras emprendedoras y cómo este acompañamiento y sobre todo esta comunidad que tenemos en Warmi Ventures es de sumo soporte y la metodología sobre todo aplicada dentro de cada uno de los programas que desarrollamos. Y vamos a continuar un poquito. Acá también tenemos algunos testimonios adicionales de nuestras emprendedoras que han pasado por cada uno de nuestros programas. Y bueno, acá los invito también, los que quieran lanzar su landing pitch. Estamos desarrollando un programa con un especialista que cuenta con más de 5 años en el mercado en temas de Webflow y sobre todo de diseño y aplicativos web, con el cual va a poder guiarlos a que desarrollen su landing page y puedan poner su marca en acción, o los que quieran desarrollar su emprendimiento también podría ser un viable producto mínimo, viable, para la redundancia, para poder usar. El día de mañana justamente tenemos un webinar informativo en donde ustedes van a poder interactuar con ella y además también los que estén desarrollando su negocio, quieran impactar en el tema de diseño o poder utilizar alguna herramienta no code, justamente también puedan hacer las consultas del caso, sumarse y de ser el caso, pues lo desean, puedan sumarse también al programa o aprovechar esos minutos también para interactuar y sacarle el máximo provecho en este aprendizaje. Invitarlos también el día de mañana, junto con Bambi, tenemos un evento online también para el tema de innovación en sostenibilidad. Tenemos 3 ponentes, van a poder seguirnos a través de YouTube Live de Warmi Ventures. Y bueno, vamos a dar inicio a la ponencia del día de hoy, el motivo por el cual estamos reunidos el día de hoy. Tenemos un gran invitado para continuar justamente con las sesiones de Venture Capital. Hoy día tenemos a Claudio Rojas, quien nos va a guiar justamente en cómo funcionan los Corporate Venture Capital. Él actualmente es Investment Analyst en Créalo y nos va a poder ayudar a descubrir justamente cómo las empresas pueden colaborar con startups a través de inversiones estratégicas. Dicho esto, y un gran aplauso para Claudio el día de hoy para que podamos iniciar la ponencia. Bienvenido, Claudio, al webinar de Warmi Ventures. ¿Qué tal? Hola, gracias, Ivana. Hola con todos. Sí, yo soy Claudio, trabajo en Créalo, que es el Corporate Venture Capital de Credit Corp, está situado acá en Perú. Y nada, hoy día les voy a hablar un poco de cómo funcionan los Corporate Venture Capitals. Ahora voy a empezar a compartir mi pantalla, me pueden avisar por favor si es que pueden ver bien. Perfecto, ahora sí. Listo. Entonces, antes de empezar, todos estamos acá, imagino, porque nos interesa lanzar una startup o nos interesa bastante el ecosistema de VC. Entonces debemos tener bastante en claro que invertir o estar en una startup es de mayor riesgo que estar en un negocio tradicional. Por lo cual, una de las principales razones de ser de una startup necesita levantar capital. Pero para poder levantar capital existen diferentes mecanismos y diferentes agentes. Uno de ellos es el Corporate Venture Capital, que nace de una rama del VC. Si bien si estás en una etapa bastante temprana, puedes optar por ángeles, o si es que avanzas un poco más, puedes ir a lo que es un VC, que son firmas que invierten el capital de otros y lo manejan a través de fondos y pueden invertir en startups. También invierten en startups los institucionales, que son empresas más consolidadas, que invierten un poco más a lo que es inversiones en rondas más avanzadas, cuando la startup está un poco más asentada. Asimismo, aceleradoras. Acá en Perú tenemos Tech Ventures, que son las aceleradoras, o Emprendupe, que es la aceleradora de mi universidad.
que permiten en esta primera etapa de una startup poder ayudarla a consolidar, hacer product market fit, un MVP. O también tienen la opción de bootstrapping. Ahora, dentro de los mecanismos que nosotros utilizamos en Venture Capital o Corporate Venture Capital, tenemos por la naturaleza del negocio y por las etapas en las que se invierten, que es más que nada en Seed y Serie A, al menos en nuestro ecosistema acá en Perú. Nosotros tenemos dos tipos de mecanismos para poder hacerlo. Primero, a través de Convertible Notes o SAFEs. ¿Qué son estos? Bueno, un SAFE es un Simple Agreement of Future Equity. Lo que se refiere es, yo te estoy prometiendo darte capital. ¿Por qué? Porque no puedes hacer un valuation en una etapa tan temprana. No puedes decir, ok, mi empresa vale tanto cuando yo recién tengo un PPT o recién tengo mi pitch deck. Entonces, a partir de eso, tú dices, ok, yo calculo que mi empresa vale tanto. Cuando yo tengo una ronda priceada, que es cuando ya se hace un valuation con modelo financiero, con múltiplos, etcétera, poder decir, yo convierto mi plata, la convierto en equity, que es justamente las price rounds. Los price rounds son inversiones en equity, tú das capital a cambio de acciones para que puedas tener una participación un poco más activa en el tema de las inversiones, puedas multiplicar tu inversión, etcétera. Dentro de los price rounds existen down rounds, tranche financing, bridge rounds. Un poco del down round es cuando baja tu valorización de una serie a otra. Los tranche financing, existen inversiones, hemos visto también en Créalo, inversiones según metas, es decir, ok, yo invierto en esta ronda hasta acá. Si es que llegas a estas metas, me comprometo a hacer un follow-on, que es una inversión después, y así. O los bridge rounds, que es más que nada un capital extra. Mucho pasa en el ecosistema de startups que cuando no sabes manejar muy bien, o uno, tu cap table, que es cómo están tus accionistas, o dos, no sabes manejar muy bien el flujo de caja, que es muy importante para una startup, te puedes quedar sin dinero o también puedes decidir crecer más. Entonces, por eso existen los bridge rounds, que son rondas pariciadas después de una serie. Ahora, le existen las series desde pre-seed, seed, serie A, BC y demás hasta IPOs. Les comento un poco súper rápido acerca de eso para ya pasar a lo que es Corporate Venture Capital. Las pre-seed, normalmente tu producto está bastante early, es más, a veces ni siquiera lo tienes, a veces es mucho una idea y no tienes un product market fit. Después tienes la etapa seed, que es la etapa semilla, que es un early funding. O sea, acá tú lo que buscas es lanzar tu producto, tener tus primeros clientes y acá es donde acciona Créalo, principalmente. Nosotros accionamos entre seed, serie A. ¿Por qué? Porque los negocios están más consolidados, tenemos cómo probar que existe un product market fit y que necesita y que tiene la validez necesaria como para poder decir, ok, yo quiero invertir en eso. Luego sí, en las series A, que son empresas más consolidadas, ya con ventas que buscan crecer en el tema de ventas. Y finalmente están las series más avanzadas que permiten un escalamiento, un crecimiento. Y escalamiento es una palabra muy importante en este ecosistema porque para poder eh, eh, invertir en una startup o considerarse una startup por sí mismo, debes de tener un modelo de negocio innovador y basado en tecnología. Entonces eso también lo puede volver bastante riesgoso y eso es también de los criterios que toma un VC o un corporate VC en este caso para poder hacer una inversión. ¿Por qué? Porque tú al ser un VC o un CVC, lo que buscas es aumentar ventas manteniendo un SG&A o un gasto fijo o bajo para que esto, cuanto más vendas o más clientes tengas, más valorización vas a tener. Claramente también depende del producto, licencias, premios, etcétera, para poder valorizar la empresa. Pero principalmente es eso. Ahora, hablando un poco más acerca de TVC, ¿cómo está el ecosistema hoy en día? Bueno, acá podemos ver cuánto dinero mueve los CVCs a nivel mundial. Es 11,1 billones en el cuarto Q del 2023. Pero no se asusten si ven este gráfico como una distribución normal, desconcentrándose en el 2021. Más bien es súper normal. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión en el 2021 pasó algo raro. En 2021 pasaba que los fondos valoraban mucho el crecimiento. Es decir, ok, yo veo una startup que tiene potencial de crecimiento y yo meto mi plata. Ahora,
los fondos están siendo más restrictivos, están teniendo mucho más cuidado con sus inversiones porque muchas startups entre finales de 2020 e inicio de 2022 quebraron. ¿A qué se debe eso? Que se inflaban los precios, se inflaban mucho el precio de los tickets en una serie seed, que es hasta 10 millones aproximadamente, podían pasar los 10, 20, etcétera. Claramente depende bastante del fondo, de la startup, del potencial, etcétera. Y eso era lo que estaba pasando. Ahora se ha estabilizado un poco más. Nos estamos manteniendo en 11.1 billones a nivel global, a nivel mundial. Y de esos 11.1 billones, 5.9 son en Estados Unidos. Entonces, nuestro ecosistema en Latinoamérica mueve únicamente 0.1 billones. Es decir, eh, es muy poco a comparación de lo que está el ecosistema. Pero claro, también hay que tener en cuenta que el ecosistema en otros países está mucho más consolidado. En Estados Unidos tienen Silicon Valley Bank, tienen el mismo Silicon Valley. El ecosistema está armado para poder tener estas startups. Entonces, nada, vamos un poco ahora a lo que es VC. El Corporate Venture Capital nace de lo que es un Venture Capital. Entonces, un VC funciona de esta manera. Es una institución que principalmente levanta capital, levanta capital, es decir, necesito plata, la busco a través de diferentes inversionistas. eh, una vez que tengo esa plata, hago el manejo de esa plata, distribuyo ese dinero en inversiones, en operaciones, etcétera, según las diferentes tesis de inversión que pueda tener uno. Justamente la diferencia entre VC y CVC está en la parte de tesis de inversión, que es muy importante, que les voy a explicar un poco más adelante. Y a través de diferentes mecanismos de salida o exits, que le llamamos nosotros, eh, haces que tu inversión valga plata. Porque si es que cuando tú inviertes, tú tienes acciones, no tienes dinero en general. Entonces tú inviertes, tienes las acciones de empresa A, B, C, y lo que buscas es que estas empresas mejoren, crezcan y puedan tener retornos al momento de vender la startup. Entonces, ¿cómo funciona más que nada esto? O sea, en un fondo de VC, ¿cuáles son los principales exits? Que es una pregunta que me han hecho bastante. Existen diferentes fondos de VC según el tamaño, según industrias, etcétera. Hay VCs desde series A hasta series C, D, E, hasta IPO. Entonces, si tú eres un fondo de serie A, tu exit puede ser o lo vendes a un corporativo o también se lo puedes vender a un fondo de VC que se encarga de ver series más avanzadas. Entonces, este término de venture capital nace más que nada después de la Segunda Guerra Mundial porque había necesidad de fondearse a cambio no, pero que no te coman los intereses que un banco te da, porque cuando tú necesitas dinero, lo primero que buscas es, ok, el principal mecanismo es fondearse por un banco, pero los intereses no perdonan, no hay, eh, el periodo de gracia es muy corto y no te da el tiempo como para poder tener retornos. Entonces, justamente por eso se crea. Ahora, dentro de los principales fondos de VC, únicamente VC, se tiene de estos que los que estoy mostrando y de los cuales resalto y me gusta un montón Sequoia Capital. ¿Por qué Sequoia Capital? Porque es un fondo que ha levantado mucho dinero y ha invertido en las principales empresas que usamos en el día a día. Facebook, Instagram, WhatsApp, ha invertido en Apple. Lo bacán de esto es que invirtieron cuando estaban en una serie pequeña, cuando todavía no eran el potencial que tienen ahora, no eran tan grandes. Entonces, parte también de ser un VC es ver ese potencial, ver tendencias en en innovación, en tecnología, etcétera. Ahorita está un boom en lo que es AI. O sea, ahorita cuando converso con startups, mencionan mucho el tema de AI y no hay que dejarse engañar porque muchos de esos usan un motor de AI y para inflarte la valorización. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las tecnologías, conocer las tendencias, etcétera. ¿Y cómo funciona un VC? Que no es muy diferente a cómo funciona un Corporate Venture Capital. Por eso lo plasmé así. Primero, tú tienes que ir a buscar empresas. Es decir, conoces tu tesis de inversión, yo invierto en tal, 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 y según esto, yo busco empresas que se adapten a mi tesis de inversión. En esto, yo conozco un business plan, yo te digo, ok,
me presentan un business plan, puede ser un pitch deck, puede ser una demo de producto, etcétera. No sé si han visto las demos de Airbnb, en su momento eran muy buenas, hicieron que teniendo simplemente una demo puedan invertir mucho dinero. Después de tener un business plan, tú lo que vas a hacer es un due diligence. ¿Qué es un due diligence? Es conocer a profundidad la empresa, conocer los aspectos que te interesan. Algunos VCs valoran más algunas cosas, otros, pero en general se enfocan en ver que el modelo de negocio, el producto, la gerencia y la operativa histórica y forecasteada funcione y que se adapte a tus requerimientos para decir, ok, esto es una inversión eh, que me voy a arriesgar por esto. Te da como que una espalda para decir, oye, me voy a arriesgar por esto. Después está el tema de inversión, que es la firma con los inversionistas, se desembolsa el capital y ellos te dicen, ok, te emitimos las acciones. Y después es una parte que es bastante trabajosa, es el Active Road. ¿Qué hacemos en el Active Road? Que es más que nada gestión del portafolio, lo podemos llamar. Acá los inversionistas, en este caso Créalo o cualquier otro inversionista, lo que busca es estar, estar pendiente del control de la empresa, haciéndole consultoría interna, monitorear resultados, ayudarlos a que levanten más fondos. ¿Para qué? Porque yo invertí en esto, busco que esta inversión crezca. Entonces, como yo ayudo a ellos, yo tengo conocimiento en diferentes temas, dependiendo de la especialidad del fondo, tú puedes hacer que esta empresa crezcan, ¿no? Y justamente las empresas, las startups que son fundadas por fundadores más seniors, es decir, lo más experimentados, que no es su primera startup, cuando buscan levantar un capital, lo que hacen es bastante, ya no aceptan dinero de cualquier persona, ¿no? Es muy importante tener un cap table sano. Y un cap table sano no significa únicamente tener bastante accionariado al final de tu serie A, es decir, 50%, que es lo que te recomiendan después de tu serie A, sino es también tener accionistas que te permitan crear valor. Y eso creo que Créalo lo hace muy bien. Y finalmente está el exit, que acá también se marca una diferencia importante entre un VC y un corporate VC. En el exit, después de un periodo de tiempo, que tu periodo de inversión puede durar entre 4 a 6, dependiendo de tu tesis de inversión y dependiendo de los retornos que tú puedas ver, esta inversión se necesita tangibilizar en dinero. ¿Por qué? Porque tú necesitas generar ingresos como fondo también. Entonces tú necesitas vender o hacer un exit, ¿no? En este caso, si es que un VC, como les dije, puede hacer este exit a otros VCs, a corporativos, a otras empresas, el mismo accionista aumentó su patrimonio y puede recomprar sus acciones, etcétera. En un corporate VC no es tan así. ¿Cómo funciona? Como tú estás bastante alineado al corporativo, tu, tu exit puede ser mantener esta empresa ya no como una empresa del fondo, sino como una empresa de una nueva división, o tal vez se la puedes vender a otra empresa, o... Y eso, entre estos mecanismos son los que más resaltan, en verdad, porque tú buscas generar valor estratégico, no únicamente valor financiero. Y a veces este valor estratégico se puede traducir en nuevos modelos de negocio, en nueva tecnología para otras empresas, etcétera. Pero ahora veamos más a detalle en qué se diferencia el VC, Corporate VC. Y bueno, puse Private Equity porque justamente el VC es un tipo de Private Equity. Eh, en el tema de inversiones, las inversiones en startup de VC tienen bastante potencial de crecimiento y en cambio en un corporate VC están más alineadas al corporativo. Es decir, como es tu único inversionista, tú tienes que alinearte a la tesis del corporativo. En este caso, Créalo se alinea bastante a lo que es Credit Corp. Y bueno, un private equity tú inviertes en empresas mucho más maduras, empresas más grandes, que tienen falencias o necesidades y las buscan mejorar para después hacer un éxito, es decir, venderlo más caro o quedarte con la empresa y quedarte con los retornos, etcétera. No sé si conocen un private equities acá, uno de los más resaltantes es Nexus Group, que es de creo que Intercorp, pero bueno. En cuanto al stake que toman, el Venture Capital busca bastante el tema de inversiones minoritarias, porque hay un dicho en el ecosistema que se escucha bastante
Si tú haces 10 inversiones, una tiene que crecer 10x para que tus otras 9 para que puedas tener retorno frente a todas tus inversiones. Entonces, más que nada eso es una apuesta, ¿no? Buscas el unicornio. En cambio, en el corporate VC puede ser minoritario o mayoritario. Minoritario es que tú quieres tener un aprendizaje para otras empresas o para otras cosas. O mayoritario es que es una inversión fuerte que tú dices, oye, esto se puede materializar en un negocio futuro para el corporativo o para un propio negocio para crecer de manera global. En el tema de inversiones también, justamente les dije, hay muchas en Venture Capital, en Corporate Venture Capital son pocas. También el due diligence es más duro. No, como te alineas al corporativo, tienes que seguir todos los requerimientos que tiene un corporativo también. En los investment rounds o los investment amounts van en menos de 10 millones. En corporate VC puede ser más de 10 millones, dependiendo del valor estratégico que le pueda dar la startup. Y en private equity es mucho más. En los horizontes de inversión 4 o 7, los VCs buscan materializar su inversión a través de exits. El corporativo no necesariamente, puede ser más de 7, puede ser menos de 7 o puede ser 7. Depende de la tesis también, pero no le fastidia tampoco que no hay un exit fijo puede ser en el grupo, puede ser en el mismo corporativo, etcétera. Y el private equity es 3 a 5 años. Y el que tiene únicamente estrategia corporativa es el corporate VC. Entonces, ahora, ¿por qué te alineas tanto al corporativo? Eh, Justamente porque cuando tú tienes un VC, acá te lo pueden ver en este gráfico, en el VC, tú tienes LPs, que son tus inversionistas. El LP significa Limited Partner, que es, tú pones el dinero, pero no tienes responsabilidad alguna. Tú únicamente eres un inversionista que estás invirtiendo en un fondo. El Venture Capital Company, que es la compañía, en este caso puede ser Salcantay, etcétera, crea fondos. Estos fondos es donde los inversionistas invierten, porque los inversionistas no invierten en la compañía de VC, invierten en el fondo que creó la compañía de VC, que es un fondo independiente. La compañía de VC tiene retornos, bueno, maneja el dinero, invierte el dinero para tener retornos y también cobra un management fee y lo desembolsen a través de las compañías del portafolio que tengan. Entonces, acá, si no se ve muy claro, tienes inversionistas. Acá puedes tener 10, 20, 30 inversionistas. En cambio, en el Corporate Venture Capital, tú únicamente tienes un inversionista. Entonces, como tú tienes un inversionista, te tienes que alinear bastante a lo que el inversionista quiere. En este caso, Créalo se alinea mucho a Credit Corp. ¿Por qué? Porque es el que fondea, vale la redundancia, los fondos de Créalo y que hace que maneje el portafolio de Créalo. Ahora, dentro de si bien este es un término nuevo, el tema de Corporate Venture Capital, para Perú y para el ecosistema, como vimos, estamos muy chiquitos, 0.1 billones a nivel global. Esto no es un tema nuevo para Estados Unidos, para Europa, para Asia. Muchas empresas grandes como Google, Intel, Samsung, Cisco, las que ven acá, Pfizer, Microsoft, Capital Partners, Mitsui, tienen sus brazos de corporate VC que más que nada ven la innovación abierta, como se puede llamar también de otra manera. En el último año, en el último trimestre del año pasado, creo que Google hizo 14 inversiones de capital. Entonces, eh, es un tipo de innovación que ayuda a los corporativos a no quedarse en el tiempo también. Entonces, muchos de los CVCs están buscando eso. Últimamente en Perú se ha visto más, hay más CVCs que antes, porque las empresas están buscando innovar, así como también otros que no se alinean tanto al modelo de negocio. Si pueden ver acá, la mayoría de empresas son tecnológicas que tienen un CVC, salvo Johnson Johnson. Pero Intel, Google, Samsung, Cisco, bueno, Roche, etcétera, son empresas tecnológicas. Entonces tú tienes que también tener un fit entre el corporativo y el startup. Porque si no encuentras un fit en el corporativo y en el startup, no tiene mucho sentido de ser, tener un CVC. Ahora, dentro de las rondas globales que se tienen en este último Q, bueno, perdón, en Q3,
de 2023, Google adquirió, bueno, está Aleph Alpha, que es una plataforma de inteligencia artificial que investiga y desarrolla modelos de lenguajes y clústeres para lo de inteligencia comercial, que esto invirtió Bosch, ¿no? Que es la empresa de electrodomésticos. Después, otra que resalto es Tavi, que es un Buy Now Pay Later. ¿Qué es un Buy Now Pay Later? Es un tipo de mecanismo de crédito sin tarjeta de crédito, que nosotros también vemos ese tipo de negocio en Créalo. Y, eh, y esto fue, ¿quién invirtió? Justamente PayPal, que es un negocio de pago, para potenciar su línea de negocio de pagos. Y bueno, también tenemos Light Matter, que es un poco más complicado, que lo invirtió Google. ¿Qué hace esta empresa? Es más que nada un chip que se conecta a las computadoras, alimentado por inteligencia artificial, para predecir mejor los impulsos que tienen las personas y dar mejores cálculos, ¿no? Mejores referencias a la data, etcétera, ya no únicamente basada en data, sino también en comportamiento. Entonces, así es como los CVCs están creando valor eh, en el mundo. Ahora, en Perú, ¿cómo está el ecosistema? Esto es data 2022. Bueno, final de 2022-2023 que se entregó el reporte de PECAP, que es la Congregación de Capital Semilla acá en el Perú. Entonces, tenemos varios fondos de Venture Capital, pero pocos fondos de Corporate Venture Capital. Guaira, si bien está operando en Perú, no tiene headquarters acá. De Falabella no conozco mucho. Yo que tampoco sé cuál es el estado actual. Pero en Créalo sí buscamos generar este valor estratégico y financiero para las empresas. Buscamos que no únicamente ganemos dinero por las inversiones, sino también el tema de inclusión financiera. Ahora, ¿cómo está el state de VC? Como le dije, la tendencia 2021 era que estaba muy inflado, se desembolsaban tickets más grandes. La mayor inversión se da en fintech, porque justamente estamos en un país que tiene poca inclusión financiera. Bueno, ahora mucho más con Yape, que también fue creado dentro del grupo, pero sí es una pata que le interesa mucho acá a Perú operar. Ahora ya teniendo esta pincelada de qué es Corporate Venture Capital, VC, CVC, les puedo pasar a hablar un poco más de Creal. Ahora, justamente nuestro inversionista principal y único es Credicorp. ¿Y quién es Credicorp? Es el grupo financiero más grande en Perú. Tiene 44.000 trabajadores, 236 billones de soles en activos, está más de 25 años listada en la Bolsa de Nueva York, que justamente para listarte en la bolsa tienes que hacer un IPO, que es lo último lo que les mencioné. Tienes líneas de Banco Universal, microfinanzas, un Banco Universal BCP, es una de nuestras empresas. Microfinanzas tenemos Mi Banco, Insurance y Fondo de Pensiones. Insurance tenemos, que es aseguradoras, Pacífico y Prima FP. El tema de Banking y Asset Management, tenemos lo que es Credit Core Capital, ¿no? Y ASB, que es un banco que tenemos en México. Y ahora, nuestra geografía es principalmente la región andina, por esto también Créalo se basa ahí. Y justamente hablando de Créalo un poco más, Créalo, como les he venido diciendo a lo largo de la presentación, es el Corporate Venture Capital de Credit Corp. Nosotros nos basamos en identificar, buscar, invertir en oportunidades que complementen al actual negocio de Credit Corp y a las unidades de negocio que tienen, ya sea adquiriendo nuevas características, nuevas funcionalidades en aplicaciones. Varias de nuestras inversiones se ven reflejadas en productos que usan día a día, si es que usan BCP, que claro, que te ayudan tras bambalinas, están ahí, pero simplemente algunas te ayudan a que sea más rápido un proceso, otros para screenear mejor a los clientes, otros para ofrecer nuevos productos a través de plataformas como Yape, BCP, Mi Banco, etcétera, pero principalmente driveadas por lo que es tecnología e innovación. Ahora, ¿por qué Créalo genera tanto valor al ecosistema? ¿Y por qué
¿Por qué las startups nos consideran un buen inversionista? Porque nosotros buscamos este valor y una independencia en el soporte. Nosotros buscamos darles este soporte no solamente desde el área de inversiones, que es donde yo estoy. Desde mi área se encarga de invertir y hacer todo lo que el Corporate Venture Capital hace. Pero también tenemos áreas de people que se encargan, que ayudan a las empresas que en una etapa temprana no tienen mucho el tema de gestión de personas, le dan soporte, ciberseguridad, que en startups es muy importante. Una pérdida en ciberseguridad, para recuperarla tienes que vender 3 veces. Entonces, tienes que, tienes que ponerle bastante foco. Y también el valor estratégico que la propia área de inversión le puede dar a través de diferentes mecanismos, consultorías internas, ayudarlos a sacar nuevos productos, ayudarlos en benchmarks, etcétera. Entonces, eh, nosotros también le damos flexibilidad en el momento de estructurar un deal. Somos bastante flexibles en la tesis de inversión, obviamente bajo márgenes que nosotros manejamos, y nos apalancamos en Credit Corp. Credit Corp, como le dije, es un grupo bastante grande, y con todos estos brazos que tenemos ya, PBCP, Mibanco, Pacífico, etcétera, podemos hacer que el ecosistema sea mucho más fuerte para las startups. Y somos un partner a largo plazo, ya sea en capital o en soporte, ¿no? Claro. Y ahora, en el Venture Cycle, que justamente lo que les dije al principio, que son las etapas de un VC o un CVC, nosotros no tenemos la parte de fundraising o de structuring, que es la diferencia contra un venture capital. ¿Por qué? Porque el venture funding lo hace, perdón, el fundraising lo hace Credit Corp, porque nuestro partner es nuestro LP. Tenemos nuestra etapa de inversión, sí, que una vez invertido tenemos que tener en el portafolio 3 a 5 años o más tiempo, dependiendo también de la empresa en la que hemos invertido. Y finalmente tenemos el exit, que puede ser eh, una venta a otra empresa, etcétera, ¿no? Ahora, pero justamente es algo que les he estado hablando durante todos estos minutos, que es la tesis de inversión, que es por lo que se rige mucho un VC o un CVC. Nuestras, esto es la razón, no es la razón de ser, pero sí es lo que dictamina cómo inviertes y cómo te comportas como fondo, es lo que diferencia un fondo de otro. Primero, dentro de los componentes está el ticket mínimo y máximo que puede hacer. Eh, en Créalo, nosotros vamos desde late seed, desde late seed, es decir, una etapa semilla, pero que ya está un poco más avanzada, que ya tiene producto funcionando, ya tiene un poco de resultados, etcétera, hasta una serie A. Puede ser late serie A, que es cuando la empresa ya está teniendo crecimiento, ya está teniendo ventas, etcétera. El follow-up ticket, es decir, ok, una vez que yo te invierto, estoy dispuesto a invertir más, que normalmente un CVC sí lo hace un VC no tanto, porque un CVC es un contrato más a largo plazo, justamente. La geografía, que en Créalo nosotros nos manejamos en la región andina, y ahora hemos hecho también una inversión en México, que en región andina es Perú, Colombia y Chile, que es donde está el grupo Cricor. La industria, que Cricor justamente por la misma naturaleza que tiene, eh, nosotros, nuestro enfoque es en fintech, es decir, empresas de finanzas tecnológicas. No, la tecnología, que también es bastante importante, ver en dónde estás situado, qué, qué servidores usas, cómo es tu programación, etcétera. Y hay algunos fondos más especializados que sí ponen límites en eso. El modelo de negocio, que sea replicable, que sea escalable, que sea rentable, que tenga potencial, etcétera. La etapa, que es justo lo que les mencioné, y la etapa y el ticket van de la mano, porque no puedes estar haciendo una serie seed queriendo levantar en una ronda de 10 millones, porque pucha, no te dan los números, o sea, no es que no puedes avalar tanta valorización con tan poco track record. Las características del equipo también son bastante importantes. En este tipo de inversiones de riesgo, eh, se tiene mucho lo que es la, conocer a la persona. O sea, hay inversiones que a veces se dan
justamente porque ves mucho potencial en el equipo, porque como inviertes en etapas tempranas, a veces tienes que apalancarte en eso. Y finalmente, el lead or not lead investor. ¿Qué es esto? Cuando tú vas a financiar, existen rondas de inversión. Estas rondas de inversión entran X número de inversionistas. El que es el lead investor es el que lidera la ronda y es el que mayor porcentaje de la ronda tiene. Esto le da otros derechos, le da Most Favored Nation Agreements, etcétera, que les permiten manejarse de mejor manera, tener mayores privilegios, o podríamos decirlo de esa manera, con los inversionistas, ya sea tener directorio, ya sea tener un strategic alignment cada 3 meses, 2 meses. Hay diferentes mecanismos. Y justamente entramos a la tesis de inversión de Créalo, que ya se las conté un poco, eh, que es región andina, fintechs o negocios adyacentes también buscamos que creen value-added services para las empresas que tenemos y que sea un modelo que complemente y potencie a Credit Corp o a los negocios de Credit Corp. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos diferentes tesis de inversión? Estas son las compañías del portafolio que nosotros tenemos. Dentro de la tesis, nosotros principalmente buscábamos hacer más fuerte los pools de ganancia, los core pools. En este caso, tenemos un modelo de neobanco en Chile, que es Tempo, que busca disrupción del retail banking allá. Tenemos diferentes productos, ya tenemos justamente nuestra licencia de tarjeta de crédito, que la lanzamos hace no mucho, hace un año creo, y que nos permite tener un pie fuerte en otra región, que a través de inversión estratégica tenemos un pie fuerte en Chile, que antes no lo teníamos. Tenemos nuestra WealthTech Estiva, que nos ayuda a la digitalización de este segmento digital, y un segmento también afluente porque Tiva funciona bastante con Credicorp Capital, que es nuestro asset manager, de todo el grupo. Entonces, Tiva es más como un canal, ¿no? Es un canal para Credicorp para poder llegar a otros segmentos. Que después también tenemos entrar a nuevas verticales y mercados, como lo hizo Tempo, como lo hizo Pulki, que es nuestro play de adquiriencia. No sé si han visto en las calles, en los POS, Pulki está compitiendo con EasyPay, con otras marcas, y justamente fue el play de Credicorp para decir, oye, yo también quiero participar en este negocio, yo también quiero una tajada. Tenemos también lo que es Monoquera, que es nuestra InsurTech, que busca embeber servicios financieros en productos digitales. No sé si conoces mucho el tema de seguros. Para poder ofrecer un seguro de manera digital, necesitas un back office bastante grande. Necesitas tener muchos desarrollos por cómo se presenta el producto, por cómo gestionas el producto, y Monoquera te ayuda a conectar, ¿no?, a las aseguradoras, canales digitales. Monoquera está en el medio. Y justamente también funciona bastante con las empresas que tenemos. Nosotros tenemos una aseguradora. Entonces ahí hay bastante fit. Plural, que es nuestro SME Lending, que es préstamos para pequeñas y medianas empresas de manera digital. Tenemos también servicios de SMEs, es decir, el ecosistema de empresas medianas y pequeñas, ya sea Wally, que es un ERP de pagos, de gestión de pagos, etcétera, y Sammy Shop, que es un e-commerce enabler que te permite crear tu página web especializado en e-commerce. Entiendo que hay Wix, etcétera, pero Sammy Shop te permite vender. O sea, su foco es en gente que quiera vender, no es únicamente crear su página, ¿no? Y finalmente, nuestras inversiones más disruptivas, que son explorar eh, tecnología disruptiva que te ayuden a crear nuevos negocios. En este caso, nosotros tenemos nuestras inversiones en Open Finance. Primero, ¿qué es Open Finance? Se refiere a un término que te permite, es una tecnología que te permite intercambiar información financiera, no únicamente bancos, sino de cualquier entidad financiera, y te permite tenerla centralizada. Esto para crear mejores más valor para dar mejores créditos a algunas empresas
o para que tú mismo puedas tener mejor experiencia de cliente. No sé si han visto Organiza TDSP, que te permite centralizar toda la información de todas tus cuentas para que tú puedas tener un presupuesto, puedas tener tus cuentas al día, que puedas tener un reporte de gastos categorizado, etcétera. Esto es lo que hace Finaro y Dataman. Si bien son nuestras inversiones descentralizadas, una se enfoca más en Data Generating Revenue y otra se enfoca más a mejores conexiones de data para modelos de riesgo, que es bastante lo que se ve también en el banco, ¿no? Entonces, eh, nada, esto es un poco de lo que hacemos en Créalo. Si bien como Corporate Venture Capital lo que buscas es bastante hacer sinergias, buscas que trabajen juntos, algo que tiene bastante chévere Créalo y por el grupo Credicorp es, por ejemplo, nuestro modelo de neobanco, Tempo, en Chile, se puede enriquecer a través de conversaciones con diferentes players más consolidados, como SP, como IAPE, y te permite intercambiar información, te permite crear ecosistema, te permite disrumpir en un mercado que no antes no lo hacías. ¿Y cuál es el valor de Créalo para Credicorp? Credicorp es un grupo que tiene bastante participación de mercado, pero una empresa, si es que se queda con esto, si dices, oye, yo quiero quedarme únicamente teniendo esta participación y me muevo según cómo se mueve el mercado, en un momento va a terminar retrocediendo. Estos brazos de Corporate Venture Capital lo que te hacen es ayudarte a buscar innovación. Si es que tú no puedes desarrollarla, porque a veces es muy caro desarrollar diferentes features para tu empresa, o en este caso el corporativo, te permite adquirirlo de una manera rápida y conectarte de una manera rápida. También te permite meterte a otros canales que no tenías. Antes no podías tener, no sé, acceso a canales digitales como lo era las aseguradoras de Pacífico, que ahora sí la tienen. Que ahora como no quiera sí se puede, o antes no estaba jugando el play de adquirencia, que es el tema de pagos, ahora ya lo está jugando, está generando diferentes negocios, estás diversificando, que es el valor que le da Créalo al corporativo, ¿no? Entonces, no sé, hasta acá creo que sería mi presentación, no sé si tienen preguntas o dudas, los escucho. Vale, buenísimo, Claudio. Como bien mencionas, ha sido súper, en realidad aclarador, toda la explicación y un mapeo súper completo de esa introducción, también introducirnos en todo lo que es Corporate Venture Capital y sobre todo cómo Créalo impacta hoy en día también y cómo ha venido desarrollando esa estrategia. Invitar a los participantes que, como bien mencionó Claudio, puedan dejar sus preguntas en el chat o también levantar la mano para prender sus micros. Vamos a iniciar con las preguntas que nos han dejado en el cuestionario, Claudio. Voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales criterios que los Corporate Venture Capital consideran al evaluar una startup para invertir? De repente, en lo particular, Créalo hace referencia a alguna métrica en especial. Eh, los principales criterios de invertir. Para crearlo, primero tiene que ser, eh, se tiene que adaptar a tu tesis de inversión, que es fintech, o negocios adyacentes a fintech, como les he mencionado. Pero si es que tú buscas que tu inversionista sea un corporativo, significa que algo que valora mucho un corporate venture capital es cómo el founder trabaja con el corporativo. Porque normalmente el corporativo es un poco más lento, se demora un poco más. Justamente nosotros como Créalo también nos demoramos en cómo invertimos. Un due diligence de un VC te lo hacen en un tiempo mucho más rápido de lo que lo hace un corporate VC. ¿Por qué? Porque se tiene que alinear la estrategia, los requerimientos, las funcionalidades, el KYC, todo tiene que tener, no tiene que ser como el corporativo, porque claramente una startup no va a llegar a hacerlo, pero sí tienes que tener, como founder, tienes que tener estos skills que te permitan conversar y poder tener esta facilidad de llegada con el corporativo. Segundo, también para Créalo es bastante importante, aparte del equipo, las métricas de crecimiento. Siempre es un vicio, cualquier fondo te evalúa las métricas de crecimiento.
cómo estás en clientes, cómo estás en GPV, que es cuánto transacciona la plataforma, en caso tengas una plataforma, o cuántos son tu API calls, en caso tengas un modelo de negocio un poco más disruptivo, que es en base a llamadas de API. Pero en tu performance tienes que mostrar que que puedes crecer sin necesidad de aumentar tus gastos. Creo que eso para un VC, un corporate VC, es súper importante. Y tercero, y creo que también es súper importante, es que tu modelo sea replicable. Porque si tu modelo no es replicable, y si es que para abrir Chile, para abrir Colombia, para abrir México, para abrir Brasil, tú tienes que desarrollar mucho y gastar mucho, no estás tanto en línea de lo que es una startup, ¿no? Tienes que demostrar que tu modelo es replicable, que es escalable, y que lo vas a hacer en un corto tiempo. ¿Y cómo demuestras eso? Viendo tu producto, viendo tus gastos, en qué gasto más, en qué gasto menos, y si es que en lo que gastas, y si tienes una base de gastos sólida que te permite que con esa base de gastos, haciendo lo mismo, gastando parecido en otro lado, consigas lo mismo, tienes un pie más, un pie adentro casi en una inversión. Perfecto, buenísimo, Claudio. Ahí anotados también a todos nuestros emprendedores para considerar ello en su próxima ronda de inversión. Pero por otro lado, Claudio, ¿qué errores comunes en todo caso cometen las startups al tratar de conectar con un CVC? A ver, ¿qué error común comete una startup? Lo que hemos visto, primero hay muchas startups que primero, el primer error de entradita, como para cuando empiezas a hablar con un corporativo que tiene mucha experiencia en tema de valorización, a veces puede tener un poco más de experiencia con un tema de un VC, porque tiene áreas detrás, tienes compañías detrás que conocen cómo funciona, es creer que tu valorización es muy alta. O sea, creer que tu empresa vale más de lo que dices. Eso ahuyenta cualquier VC. Segundo, otro error bastante que se comete bastante es no centrarse primero en hacer un product market fit. O sea, cuando tú primero concéntrate en hacer que tu empresa pueda, puedas validar tu idea de negocio. Cuando tú quieres crecer de frente y cuando tú tienes un corporativo detrás que te permite eso, tú a veces te desconcentras y quieres crecer, 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 pero a veces simplemente tienes que dar un paso atrás y concentrarte en el modelo de negocio y tener al corporativo como soporte, ¿no? Eso creo que sería una de los principales errores, ¿no? Otra cosa también es el tema de las personas, el crecer no únicamente en tema de geografía o de productos o de ventas, sino también crecer en tema personal, no controlar su base de gasto, que es lo que les estoy diciendo. Cuando no tienes control sobre tu base de gasto, no vas a poder ser más rentable. Y, y sí, eso sería. Perfecto, buenísimo, Claudio. Em, y en cuanto a aspectos legales y financieros, digamos, las startups, ¿qué deberían considerar o qué aspectos legales y financieros deberían tener en cuenta al negociar con un corporate venture capital? Eh, Aspectos financieros, primero porque es lo que más veo yo, es el tema de tener, primero debes de tener un cap table sano, que quiere decir que no hayas, por levantar dinero no te aloques y tengas en tu etapa seed, tengas únicamente el 50% de las acciones sean tuyas o de los accionistas. Eso es una de las cosas. Eh, Segundo, algo que las startups no hacen muy bien es el tema de control y de reporting. Y si tú quieres trabajar con un corporativo, tú tienes que ser bastante ordenado, porque reporting vas a necesitarlo el Corporate Venture Capital se mete más de lo que se mete un VC normal. ¿Por qué? Porque genera valor, te retan, etcétera. También tienes que, ahí no es tanto financiero, pero tienes que saber aprovechar al sí. Porque tú, si es que tú tienes a Créalo atrás, pero también tienes a Visa o también tienes a otro, pucha, tienes inversionistas muy chéveres que puedes sacar un poco más de cada uno. Eso por un lado. Por la parte de yo no veo mucho, pero la constitución empresarial es bastante importante.
O sea, normalmente nosotros recomendamos constituir tus empresas en un modelo Cayman Sandwich, en LLC o en Delaware, ¿no? Perfecto, buenísimo. Y justo redundando sobre ello, Claudio, ¿cuáles dirías que son los beneficios de asociarse con un corporate venture capital en lugar de repente de buscar financiamiento de otras fuentes? Yo creo que los principales beneficios está el soporte que te dan. No te dejan solo, están siempre pendientes o bueno, te lo hablo también de mi experiencia, puede que otros no sean tanto así, pero al menos en Crea le damos mucho soporte, ayudamos a conectar. O sea, si tu línea de negocio es fintech y buscas crecer en la región andina, tu mejor inversionista, o al menos en Perú y en la región también, porque creo que es súper importante en la región, eh, es asociarte con un corporate VC que tenga eso. Si tus pagos, si tu, no sé, si tu modelo de negocio es pagos transfronterizos o remesas, tal vez busca eso, ¿no? O sea, cuando tú vayas a buscar un corporate VC, busca en qué son buenos y en qué te pueden ayudar. Eso es lo más beneficioso, porque las conexiones que te da al tener una empresa tan grande por detrás son inmensas. O sea, primero, te da el estar en un CVC de una empresa importante, te da el respaldo de la empresa de atrás para que cuando quieras levantar nuevos fondos ya tienes la confianza. También al momento de conectarte, puedes tener conversaciones bastante interesantes o tal vez no sabes mucho, no tanto en el tema de startup, sino en el tema de producto y ventas, imagino. Si quieres saber, si tú eres una empresa de, no sé, pagos, y pongamos el ejemplo de PayPal, de CVC, es lo que mejor hace. Entonces, tú vas a aprender mucho de este corporativo, aparte de que te da soporte, aprendes, te conecta. Entonces, sí. Perfecto, buenísimo. Ahí un súper aliado en colaboración para poder trabajar también. Animamos también a nuestros participantes a que puedan dejar sus preguntas en el chat. Vamos a ir con tres preguntas finales. Entre ellas salen las del chat buenísimas, y no continuamos también con las que nos han dejado en guerrilla. Y por otro lado, también, ¿cómo pueden las startups asegurarse de mantener su independencia y visión única después de recibir inversión de un corporate venture capital? Va a depender bastante del éxito que tú quieras tener. O sea, es que tú como founder te enfocas en hacer IPO, y eso se conversa bastante en las primeras reuniones que tienes con una startup. Cuando tú quieres tener un IPO o quieres tu enfoque no es tanto un éxito a corto plazo, sino a largo plazo, que es salir a bolsa, etcétera. Es más recomendable tener corporativos con un stake pequeño. O sea, el truco acá es que tú puedes manejar muy bien el corporativo y el de independiente, inversión independiente, si es que tú manejas muy bien tu cap table. Es decir, que el monto en que invierten, las rondas en las que entran, si entran muy temprano, obviamente van a buscar más control, claramente dependiendo del modelo de negocio. Pero si tú quieres mantener tu independencia, maneja muy bien los tiempos de las rondas, maneja muy bien los montos en los que te invierten y el porcentaje en el que puedan tener. Buenísimo sobre esos puntos. Y justo ahí Moisés se animó. ¿Recomiendas crear una SAPI antes de buscar a un Venture Capital? O, bueno, en este caso. Ya, lo que yo te recomiendo es, si es que tú quieres levantar capital, busca los recursos que tengas según la etapa en la que tú estés. O sea, no te recomiendo específicamente buscar una SAPI o buscar un VC o buscar un CVC, sino, ok, concéntrate en qué etapa estás. Yo estoy una serie, en una serie A o imagínate que un C. Va a ser va a ser perjudicial para ti si es que en una serie así buscas un CVC en vez de una SAPI o buscas un VC, porque si ven potencial, obviamente el VC o el corporativo tiene mayor poder para poder comprar mayores acciones. Si quieres independencia, también, pero concéntrate mucho en la etapa en la que estás. Esa es mi mayor recomendación.
Busca, si es que estás empezando, busca un ángel. Busca un ángel, busca fondos pequeños, busca friends and family. Si ya estás en una etapa así, empieza a buscar VCs que se alineen a tu estrategia. Pero es muy beneficiosa la inversión de corporativos también, dependiendo de la etapa en la que estás y dependiendo en cómo proyectes manejar tu empresa. Buenísimo, muchísimas gracias, Claudio. Ahí, Moisés, si tienes alguna contrapregunta, también puedes dejarla en el chat. Si no, continuamos con la pregunta de César Cortés. Eh, ¿También evalúan startups en busca de product market fit o únicamente aquellas que ya se encuentran en un fit más maduro y están yendo hacia el growth? También evaluamos, nosotros como Crealo, también evaluamos empresas que todavía no han hecho todo un market fit. En este caso se evalúa un poco más al equipo, se evalúa un poco más el potencial del producto, eh, y según eso mayormente se hace a través de sales, que son las notas convertibles cuando haces una ronda preciada. Es decir, ok, según cómo voy creciendo y según el monto que yo te he dicho, cuando tú hagas tu valorización, cuánto me corresponde, esto nos permite a nosotros los inversionistas poder mitigar el riesgo. Pero sí lo hacemos y cuando lo hacemos nos metemos bastante en ayudarlos a hacer product market fit, ya sea Monoquera, que fue una inversión bastante early, o diferentes inversiones que le hemos hecho bastante early, los hemos ayudado. También cabe recalcar que Crealo no siempre fue un corporate VC. Antes era un corporate venture building que empezó así, creamos Tempo, era el Crealo 1.0, ahora estamos en el Crealo 2.0, que es más, es un CVC puro. Antes era más crear. Entonces, sí lo hemos hecho, hemos ayudado a escalar, hemos ayudado a crecer. Es un poco más complicado si tu negocio no es tan disruptivo hacer una inversión sin product market fit. Buenísimo, muchísimas gracias ahí, Claudio. Y antes de finalizar, que sería ya la última pregunta, me gustaría invitar a los participantes que podamos prender nuestras cámaras para también la foto final, comentarles un poco también sobre los próximos eventos que vienen en Warmi y me gustaría luego cerrar contigo, Claudio, con la última pregunta que serían, ¿qué consejos tendrías para las startups que buscan involucrarse con Corporate Venture Capital? Primero voy a hacer los anuncios y de ahí pasamos con esa última pregunta. Mencionarles, de hecho, a los que nos han estado acompañando al inicio de la sesión, los hemos invitado a nuestros próximos eventos que tenemos en Warmi Ventures y los vamos a proyectar. Mm, Listo. El día de mañana tenemos un webinar que justamente es el programa Webflow Landing Page para que construyan su presencia en línea. Ahí tienen el QR para que puedan sumarse. Va a ser un especialista en desarrollo de aplicaciones web y también de páginas web en donde podrán absorber todas sus dudas y consulta con respecto al mundo de diseño. También consultarle sobre de repente herramientas no code que puedan impulsar y potenciar la marca de sus emprendimientos, en los que están en marcha, para que puedan desarrollar de repente su producto mínimo viable y utilizar herramientas no code alternativas al mercado. Y además también los próximos eventos, bueno, que tenemos también el día de mañana a las 4 de la tarde, tenemos el conversatorio de innovación y sostenibilidad con la Semana de la Innovación de Reinventa a las 4:30 y luego tenemos pues a las 7 de la noche el programa de Webflow Landing Page. Ahora sí me gustaría invitarlos a que puedan prender sus cámaras y podamos tomarnos una foto sobre el evento del día de hoy. Aprovechen también pues para, ahí vemos a Eucaris perfecto, para que puedan compartir también los aprendizajes del día de hoy en sus redes y también tomar contacto, de hecho, con Claudio, también seguirlo en sus redes y consultarle o hacerles preguntas adicionales. Entonces, vamos a ir a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está César. Buenísimo. Ya, vamos dando. Entonces vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Los que no pueden prender su cámara de repente con algún emoticón. Y va. 1, 2 y 3. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenísimo. Ahora sí, Claudio, si puedes compartirnos este último consejo para las startups que están próximos a conectar con un Corporate Venture Capital que deben considerar sí o sí. O sea, justo va bastante en línea también lo que les menciono. O sea, cuando tú quieres presentar, independientemente de un corporate venture capital o VC, trata de buscar siempre su tesis de inversión. Si te interesa mucho un fondo en específico, primero busca su tesis de inversión y mira si hace fit contigo.
Eso, y si es que de verdad quieres ese fondo, busca que la manera en la que puedas no únicamente ofrecerle, ok, mi startup es esto, sino vayas con una idea de, en este caso, créalo. Si tú quieres ir con créalo, piensa en cómo podría ayudar tu startup al ecosistema de Credit Corp. Eso es y si es que vas a World Ventures o si vas a otros startups, tipo al Venture Capital de Coca-Cola, o sea, piensa eso y porque a veces en las reuniones estás más que nada evaluando el producto y el tema de las conexiones, de las colaboraciones lo ves después. Pero si es que ya abres esa conversación con un corporate venture capital, vas a llamar mucho más la atención. Y segundo, si es que tú quieres invertir en Corporate Venture Capital, sí es bueno que sepas cómo llevar, o no necesariamente tienes que haber tenido experiencia en un corporativo, pero sí debes saber cómo gestionar los tiempos en corporativo, cómo manejarte con ellos, porque si bien pueden ser más lentos, el beneficio es bastante grande. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias, Claudio, por tu tiempo, predisposición y sobre todo gran conocimiento compartido el día de hoy, que estamos seguros es de sumo valor para nuestros emprendedores y por supuesto a los emprendedores que nos han acompañado el día de hoy. Como siempre los invitamos pues a otra tarde de aprendizaje y recuerden seguir a Claudio en sus redes, pueden tomar en contacto con él, lo vamos a dejar igual en el chat o compartir también en el correo y en la comunidad su contacto para que puedan escribirle directamente, correcto, Claudio, si se puede. Y hacerle cualquier pregunta adicional. Buenísimo. Entonces, hasta otra tarde. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Eucari César, Claudia, María y todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias. Hasta luego.